Bienvenidos a su clase de Administración Financiera 3. En esta oportunidad daremos inicio a la unidad número 2. En esta unidad vamos a ver otros títulos valores y arrendamientos. Entre esos otros títulos valores vamos a ver los certificados de garantía y valores convertibles, que son tipos de opciones. Y vamos a ver varios tipos de arrendamientos también. Hay que notar que estos otros títulos valores también se negocian en bolsa de valores y se basan en los títulos que hemos visto en la unidad anterior. Los certificados de garantía, o que también les llamamos warrants, son una opción para comprar un número estipulado de acciones de capital a un precio específico a plazo relativamente largo, por supuesto, porque son documentos de financiamiento a largo plazo. Generalmente estos se distribuyen con deudas y se usan para inducir a los inversionistas a comprar las deudas de largo plazo de una empresa a una tasa de interés más pequeña que la que se requeriría de otro modo. O sea, es un tipo de endulzador. Más adelante vamos a definir los endulzadores o para qué sirven los endulzadores. Generalmente estos se venden por arriba de su valor de fórmula. Para que me entiendan bien, un certificado de garantía. Este es un título valor que se utiliza como deuda. Quiere decir que voy a emitir este título de valor, que es un warrant, cuya garantía no es más que otro título valor, o sea, o un bono o una acción preferente o una acción común. En otras palabras, si una empresa necesita financiarse, podría ir a vender estos otros títulos, estas acciones o estos bonos que tiene en su tesorería, pero no quiere deshacerse de ellos en ese momento. Entonces emite este título, que es un warrant o un certificado de garantía, cuya garantía, en caso él no devuelva los fondos, se convierte en este título. Quiere decir, emito un warrant cuya garantía es, qué sé yo, una acción común. Es un préstamo porque al final de cuentas los certificados de garantía son como pagarés o bonos, son deuda, se van a registrar al pasivo y qué sé yo, a largo plazo, a 3 años, 5 años, 10 años, y pido estos fondos en préstamo para financiar mi negocio. Al vencimiento se pueden convertir, como les digo, no es un bono convertible, pero la garantía funciona que si el certificado yo no devolví los fondos, lo que tengo que entregar a cambio son las garantías, y en este caso serían los bonos o las acciones. Espero que les quede claro. Ahora bien, los valores convertibles son títulos valores que desde que se emiten se dice que se van a convertir en una acción común, o sea, para darle un plus. Ese también es un endulzador. Veamos. Los valores convertibles son bonos o acciones preferentes que pueden intercambiarse por acciones común a opción del tenedor. Acuérdense que el tenedor es el inversionista, y según condiciones y términos específicos. ¿Qué quiere decir? Que, por decirles, cuando se emite un bono cuyo vencimiento es en 5 años, si es convertible es porque al vencimiento, en vez de que le devuelvan sus fondos al inversionista o al tenedor, le pueden decir, te vamos a convertir esos bonos por acciones comunes. Y por supuesto que es más atractivo, porque con una inversión en un bono, pues solo voy a ganar en la tasa de interés, pero cuando yo tengo acciones comunes, tengo fondos ilimitados, por algo son variables, porque según sea la rentabilidad, así serán pagaderos los dividendos. Entonces, un valor convertible tiene un precio de conversión. No vayan a pensar que un bono de 10 se convierta en una acción de 10. Puede ser que un bono de 10 se convierta en una acción de 1. ¿Ok? Y también hay una razón de conversión. ¿Qué es eso? Pues qué sé yo, 5 bonos se convierten en una acción. O sea, hay precios de conversión y razones de conversión. Como les digo, son endulzadores para la venta de deudas, porque claro, es más atractivo vender un bono convertible o una acción preferente convertible a uno que no es convertible, porque le da la oportunidad al inversionista de generar más rentabilidad al vencimiento o a la hora de redimirlo. Redimirlo es cuando lo convierto.
La venta de las acciones comunes a precios más altos que los prevalecientes. ¿Por qué? Porque si yo quisiera salir a vender en el mercado acciones comunes ahora, probablemente no tienen tan buen precio como colocar un bono convertible, porque eso es un plus. Como les digo, así funcionan los endulzadores. La conversión de los valores produce reducciones en razones de endeudamiento y por supuesto, cuando yo emito un bono, el bono es pasivo. En cambio, en el momento de que hago la conversión, resulta que ese pasivo se elimina y se convierte en capital porque los fondos ya no se devuelven. Así que mucho ojo cuando miren la parte contable de esto, porque ahí hay que hacer cambios en el balance y eso les va a afectar obviamente en las razones. Por último, veremos lo que son las opciones. Las opciones son un contrato que dan al tenedor el derecho de comprar o vender un activo a algún precio predeterminado dentro de un periodo específico de tiempo. Por lo tanto, un certificado de garantía o warrant y los valores convertibles que acabamos de ver son opciones. ¿Qué significan las opciones per se? Recuerden que cualquier título o valor simplemente son un contrato de compra-venta. Entonces, ¿qué es la diferencia entre este título y una acción y un bono? Pues que son basados en los otros títulos. O sea, las opciones están basadas en bonos, acciones o acciones preferentes o comunes. Quiere decir que, por ejemplo, lo que acabamos de ver, un warrant es un pagaré a largo plazo cuya garantía es una acción o es un bono o es una acción preferente. Un valor convertible es también un título valor que se puede convertir en una acción común. O sea, si se dan cuenta, estas opciones son contratos basados en los títulos que vimos en la unidad anterior, pero que me sirven para financiarme con otros fines. Por ejemplo, así como vimos los certificados de garantía, muchas veces, aunque son un préstamo, están pensados de antemano a nunca devolver ese dinero, sino que dar las garantías en pago a esos fondos. O sea, no devolver los fondos, sino que entregar las garantías. Así como un valor convertible, pues se trata de darle un plus al título que estoy vendiendo para después convertirlo en una acción común. Pero nuevamente, ¿qué significa la palabra opción? Que puede que se ejecute o no se ejecute al gusto tanto del inversionista como del dueño del título o la empresa que emite el título valor. ¿A qué me refiero? Puede ser que cuando yo compre un valor convertible en un momento del tiempo, al pasar el tiempo y sea la hora de hacer el cambio o de redimirlo, que es la palabra correcta, no esté interesada en cambiar mi, por ejemplo, bono por mi acción común. ¿Por qué? Pues por muchas causas, o porque me falta la liquidez y quiero regresar esos fondos conmigo, o porque simplemente esa acción común no tiene el precio que se esperaba o que la empresa le fue mal y entonces bajaron los precios. Entonces, no estoy interesada en que me devuelvan la acción, sino que me devuelvan los fondos. O de la misma forma, la empresa emite la opción, que significa el valor convertible, y decida que después ya siempre no quería hacer acciones comunes, sino que va a devolver el dinero. O sea, una opción es tener la oportunidad de hacer el cambio, pero no es obligatorio el cambio. Puede que se dé como puede que no se dé. Por supuesto, invertir en algo así donde voy a pagar más caro y después no se da la conversión, pues no es atractivo, por supuesto. Y recuérdense que en el caso de los valores convertibles, se tiene que declarar que es convertible desde el inicio para aprovechar el plus, no a medio camino. Eso es imposible. No emito un bono y a medio camino lo vuelvo convertible. Un bono a 5 años y en el tercero digo que es convertible, eso no es así. Tiene que ser desde el principio. Entonces, la idea es que se mantenga el plan, pero por el hecho de ser opciones, no es obligatorio. Puede ser que simplemente no se dé ese factor de conversión, tanto para la garantía como para los valores convertibles. Entonces, un certificado de garantía y los valores convertibles son opciones porque pueda que se dé o como pueda que no se dé ese cambio, esa opción. Son endulzadores. Veamos qué es un endulzador o para qué me sirven.
Primero, para disminuir tasas de interés. Por supuesto, si emito bonos convertibles, si fuera solo el bono, tal vez tendría que tener una tasa de interés más alta porque la garantía es otra. Pero como es convertible y tiene un plus, la tasa de interés probablemente sea más baja porque saben que a futuro se puede convertir en una acción. Aumenta la aceptabilidad de las deudas y las acciones preferentes. ¿Por qué? Porque como son un plus o son un beneficio a futuro, pues obviamente es más atractivo o aceptable en el mercado. También sirve para producir costos más bajos en los valores vendidos, por ejemplo, con una garantía. Si la garantía es una acción común, entonces ese título valor que es deuda, ese pagaré, ese warrant, probablemente yo después lo convierto en una acción y va a estar mejor colocada por el hecho que la garantía es más alta. También para prever una venta futura de acciones comunes a precios más altos que los que se pudieran obtener actualmente. ¿Por qué? Porque no se están vendiendo por el título valor que les respalda, sino que como otra forma. Entonces, por eso es que se le llaman endulzadores. Yo siempre les digo a mis alumnos, así como la canción de Mary Poppins, donde dice que la medicina baja mejor con un poco de azúcar. Pues precisamente esto es la historia. Para no venderlos de la misma forma, les estoy dando otra figura y con eso les doy un plus. Si hablamos de estos otros títulos valores que se manejan en bolsa, hay que entender algo, cuándo se utiliza cada uno o cuándo es conveniente emitir cada uno de estos títulos. Primero, una empresa con una alta razón de endeudamiento no nos conviene generarle más deuda porque entonces sus razones se vuelven más altas, la de endeudamiento, y se vuelve más riesgosa y por lo tanto pues más cara, por decirlo así, menos atractiva. Entonces, si esta empresa tiene una razón de endeudamiento alta, probablemente debería elegir valores convertibles para financiarse. ¿Por qué? Porque va a bajar esa deuda más adelante por capital. Mientras que una razón de endeudamiento moderada o baja, o sea, cuando no está tan alto el financiamiento mediante pasivos, por decirles algo, como hemos hecho ejercicios de empresas que están menos del 50% financiadas, entonces probablemente deberían emplear certificados de garantía, porque al final de cuentas un certificado de garantía es pasivo y obviamente después cambiará la situación, pero es deuda, entonces es preferible emitir certificados de garantía que un valor convertible para que no afecte su razón. Muy bien, trasladémonos ahora al tema de arrendamiento o leasing, como comúnmente se le conoce. Vamos a ver que cuando hablamos de arrendamientos o alquileres, pues tenemos que entender que el mismo es un método de financiamiento y hoy en día la mayoría de negocios financieros se basan en el leasing o el arrendamiento. Vayan a buscar ustedes a la calle cualquier negocio que le vende equipos, generalmente se los pueden alquilar o se los pueden vender también. ¿Por qué? Porque un buen negocio de alquiler, créanme, es maravilloso y genera una excelente rentabilidad. No vayan a creer ustedes que el negocio de alquiler de vehículos, así como Hertz Budget y estas empresas, su negocio es realmente, pues, alquilar los vehículos. El negocio es financiero. No hay otra, no, el interés no es prestar el vehículo, es una ganancia financiera. Ese es el negocio. Al igual que, por ejemplo, estas empresas de fotocopiadoras o multifuncionales tipo Xerox o tipo Rico, el negocio no es vender fotocopiadoras, el negocio es vender o arrendar los equipos porque es donde realmente hay una ganancia de por medio. Entonces, hay que entender algo, las empresas generalmente son propietarias de activos fijos y así lo informan en su balance general ahí en el lado del debe, donde están todos sus activos. Pero lo importante realmente no es ser dueño del bien, sino que lo que nos interesa es utilizar ese bien, utilizar ese activo en beneficio del negocio para generar rentabilidad. Entonces, lo importante es el uso de esos edificios, de los equipos, de los vehículos, no la propiedad en sí misma. Los arrendamientos generalmente prevén un financiamiento del activo y hay varios tipos que son los que vamos a ver a continuación.
Muy bien. Veamos que los tipos de leasing o arrendamientos que tenemos varían uno a otro. Notar algo, así como les dije en el slide anterior, la importancia no es ser dueño del bien, sino que utilizarlo. Entonces, todo el mundo me diría, es preferible alquilar porque al final de cuentas, si de todos modos sacamos la plata y no lo podemos tirar todo al gasto para hacerlo deducible de impuestos, entonces, ¿cuál es el fin? Pero no es ese el punto. Recuérdense que si yo tengo todo alquilado, no tengo garantías que utilizar más adelante como, qué sé yo, para un préstamo. Si yo no tengo ningún valor, ningún bien, esa tasa de interés se nos va a incrementar por el hecho de ser riesgoso y no tener activos que soporten mis financiamientos. También por el otro lado, si todo lo compro y nada alquilo o arrendo, pues estoy perdiendo plata porque no puedo hacer deducible de impuestos esa gran cantidad de dinero. Por ejemplo, compro un vehículo y lo voy a depreciar en 5 años. Imagínense que pagué el valor de el bien y hasta en 5 años lo voy a poder depreciar y tirarlo al gasto. Entonces, también hay que saber balancear. Mi opinión es ni todo arrendado ni todo alquilado. Pero aquí viene el punto, que arrendo y que compro. Eso depende de cada negocio, pero por decirles algo, si yo fuera, qué sé yo, un dentista y tengo un local y tengo el equipo, podría decir que voy a arrendar el equipo porque ya soy dueño del local. Tal vez en mi opinión, si lo pudiera hacer al revés, mejor, porque si tengo el local y no me va bien y lo estoy arrendando, pues lo entrego y me voy a otro lugar y pongo ahí mi negocio, mientras que si sigo siendo dentista, pues siempre voy a tener el equipo, entonces mejor compro el equipo. Pero no siempre es la misma opción, o sea, depende en el negocio, depende de las circunstancias, depende de cada caso para saber qué arrendo o qué hago en leasing y qué compro para tenerlo como un bien dentro de mi negocio. Entonces, veamos los tipos de arrendamientos. Tenemos los convenios de venta y arrendamientos simultáneos, los arrendamientos operativos y los arrendamientos financieros directos o de capital, que son los que vamos a ver uno a uno a continuación. Vamos a ver el primer tipo de arrendamiento, que son los convenios de venta y arrendamiento simultáneos. ¿Qué es esto? Yo soy dueño de un activo, se lo vendo a una entidad financiera, obviamente de leasing, que a su vez me va a generar a mí un contrato donde yo le voy a arrendar esos mismos bienes a, qué sé yo, a cierta cantidad de años, ¿ok? Esta es una estrategia que se utiliza a veces, por ejemplo, con las compañías de aviación. Eh, Ellos van a comprar estos aviones, no tienen los fondos, pero obviamente hacen la compra de los aviones y se los venden al mismo tiempo a la compañía de leasing y al mismo tiempo amarran esto mediante un contrato donde se le paga cada mes ese arrendamiento por esa parte. Entonces ahí se contempla obviamente el financiamiento de la compra del bien, pero el bien originalmente es de la línea. Una compañía financiera no quiere comprar un avión, es de la línea, pero de la línea aérea, pero obviamente para financiarse se vende el valor a la compañía financiera que a su vez lo arrenda. Ojo, este tipo de financiamiento no me permite salirme antes de tiempo. Quiere decir que tengo que cumplir todo el lapso del contrato, qué sé yo, 2, 3, 4, 5 años los que pactamos, pagando el arrendamiento. No me puedo zafar de él. Para salirme de él debería pagar la totalidad del bien. Entonces, veamos lo que tenemos de definición. Bajo un contrato de venta y arrendamiento, una empresa propietaria de terrenos, edificios o equipos o vehículos, si quieren, vende sus propiedades a una institución financiera y simultáneamente ejecuta un contrato para volver a arrendar la propiedad durante un periodo específico bajo términos específicos, o sea, tiempos, tasas de interés, etcétera, etcétera, etcétera. El segundo tipo de arrendamiento que tenemos son los llamados arrendamientos operativos. ¿Cuáles son estos? Son aquellos que además de alquilar el bien o arrendar el bien, me dan un servicio de mantenimiento sobre el mismo. Entonces, también son llamados arrendamientos de servicios.
proporcionan financiamiento y mantenimiento. O sea, no solo está el hecho de que lo alquilo y pago el financiamiento ahí, sino que también me dan el mantenimiento. Por ejemplo, cuando alquilo fotocopiadoras o multifuncionales, no solo está el bien, sino que también está el mantenimiento de por medio. Es decir, me van a dar servicio. Por supuesto, con la fotocopiadora no me van a dar tóner ni papel, pero sí el servicio del equipo para que se mantenga en óptimas condiciones a lo largo del tiempo que dure el contrato. Implican que el arrendamiento mantenga y dé servicio al equipo arrendado. El costo del mantenimiento queda incluido dentro de los pagos de arrendamiento. Lo que es complejo aquí es la parte contable, porque ustedes saben que generalmente debemos especificar cuánto es de mantenimiento, cuánto es de financiamiento y cuánto es el valor residual, porque muchas veces se da con opción a compra. Ustedes saben que la opción a compra es obviamente el valor residual, el que se opta, y eso es lo que me queda como valor de activo. Ese es el final. Pero muchas veces no necesito, simplemente digo, prefiero que se lleven el vehículo o el bien y vuelvo a empezar un financiamiento nuevo. ¿Por qué es beneficioso este tipo de arrendamiento? Como les digo, funciona para equipos muy técnicos o especializados, o por ejemplo con las fotocopiadoras, o por ejemplo yo lo hice con vehículos tipo moto. Yo quería darle a mis mensajeros motos, porque toda la vida había problema que la moto no la podía controlar porque no le podía poner el GPS, no sabía si mis mensajeros y cobradores andaban haciendo sus negocios o los de la empresa. Entonces opté por hacer un financiamiento o leasing con motos y me incluían obviamente con el seguro, los mantenimientos, hasta estaban pactados hacerlos en domingo que yo no operaba, y si en caso algo se arruinaba, ellos me daban otro vehículo para mientras. O sea, igual ocurre con las multifuncionales. Cuando uno se le arruina la impresora o la fotocopiadora, automáticamente les reemplazan ellos con otro equipo. Entonces, ¿por qué es importante esa parte de mantenimiento? Como les decía, porque es beneficioso, porque me garantizo tanto para la empresa que está arrendando que su equipo siempre va a estar en óptimas condiciones y funcionando, porque estoy pagando un arrendamiento mensual y me quiero garantizar que el equipo esté funcional el 100% del tiempo. Y por el otro lado, también me interesa como dueño de los equipos o empresa que está haciendo leasing, que no vaya la empresa que le estoy arrendando el equipo, que me traiga un técnico que no sabe del equipo y entonces lo pueda arruinar. Entonces se arruina para ellos como para mí también, porque si yo quiero vender ese equipo a largo plazo o cuando me lo devuelvan no está bien, es un problema. Entonces es beneficioso para ambas partes. Generalmente este tipo de arrendamiento no queda completamente amortizado, por lo que no se puede recuperar la totalidad del costo del equipo con los pagos efectuados. ¿A qué me refiero? Como el mantenimiento está incluido dentro del pago, muchas veces no salen las cuentas. Ustedes saben que alquilar un equipo cuando es nuevo o arrendar un equipo cuando es nuevo, el costo de mantenimiento es nada. No se gasta nada porque simplemente es limpiarlo, quitarle el polvo, qué sé yo, engrasarlo, no lo sé. Pero el mantenimiento que se le da en la primera etapa es nulo. Mientras que al pasar el tiempo, probablemente lo que tenga que reparar del equipo sea mucho más alto de lo que estoy pagando en las cuotas. Entonces nunca queda completamente arreglado o separado cuánto fue de mantenimiento y de financiamiento. Y como les digo, puede ser, si tengo muy mala suerte, que me coma todo en la reparación y tenga problemas como empresa que doy obviamente leasing, porque al final de cuentas el monto queda pactado con el cliente desde el principio. También hay que entender que contienen una cláusula de cancelación, es decir, en este tipo de arrendamiento me puedo salir en cualquier momento, la cual da derecho al arrendatario a cancelar el arrendamiento y que el equipo sea devuelto antes de la expiración del contrato, tanto para que el que alquila como para el que da el alquiler se pueden salir en el momento que quieran, sin estar completamente cancelado el servicio. Por ejemplo, si yo alquilé computadoras por cierto tiempo, y como les digo, lo he hecho, una vez tuve un proyecto de 3 o 4 meses de digitar data, entonces no quería comprar 8 computadoras porque tenía que traer a 8 analistas o a 8 digitadores, solo lo quería por cierto tiempo. Entonces
¿para qué comprar máquinas? Mejor las alquilé, hice un arrendamiento de esas máquinas. Entonces, y claro, yo lo alquilé por menos tiempo. Pero como les digo, este tipo de contratos, por ejemplo, si yo tengo una de fotocopiadoras, me puedo salir a la mitad del proceso y no me obligan a pagar la totalidad del bien, porque el bien no es mío. El bien es de alguien más que me lo está arrendando con mantenimiento. Y si se dan cuenta, si yo soy el dueño de los equipos, esos mismos equipos los puedo alquilar más adelante. O por ejemplo, cuando son opción a compra, ustedes saben que las personas se quedan con el equipo, pero muchas veces no las quieren, prefieren uno nuevo. Y esos mismos equipos que sobran o que van quedando son los que utilizan. Por ejemplo, si se me arruina a mí la fotocopiadora, me van a poner uno de esos otros equipos que funcionan, pero no son nuevos. Entonces, entendamos, el anterior no me permite salir, este me puedo salir en cualquier momento, porque el dueño puede seguir alquilando a alguien más esos equipos. Y el último tipo de arrendamiento que tenemos son los llamados arrendamientos financieros directos o de capital. Vamos a ver que estos arrendamientos se diferencian de los operativos en que no proporcionan servicios de mantenimiento y no son cancelables, son plenamente amortizables. O sea, son los arrendamientos tal como los conocemos, el verdadero leasing, que no es el operativo, sino que simplemente estoy alquilando el bien. Sí, tampoco me puedo salir de este tipo de contrato, o sea, sí tengo que llegar al final o me cobran el bien, pero no es un arreglo de que yo compré el bien y te lo di a ti para que me lo alquiles, no, sino que este es un verdadero leasing, un verdadero alquiler, que no me puedo salir, que sí puedo amortizar, pero que tampoco contiene pues la parte operativa o de mantenimiento. O sea, este es el que conocemos comúnmente como cualquier arrendamiento o leasing. Y por último, veamos los factores que debemos tomar en consideración cuando hacemos arrendamientos o leasing. La más importante, impuestos. Esta estrategia es precisamente para eso, para tratar de bajar la cantidad de impuestos sobre la renta que tengo que pagar. ¿A qué me refiero? Pues si yo compré el bien y lo voy a meter en mis activos, no voy a poder deducir de impuestos. Mientras que si yo hago un leasing, como es un arrendamiento, no, pues va directamente al gasto y lo hago deducible. Entonces, impuestos es el factor más importante a considerar en los arrendamientos. También hay que ver los efectos sobre los estados financieros, o sea, el arrendamiento es considerado como financiamiento afuera de balance. ¿A qué me refiero? Que el arrendamiento es parte financiera, no entra dentro de los resultados operativos, no es parte de su utilidad operativa, a pesar de que están utilizando el equipo para la parte operativa, para generar rentabilidad, pero como es un arrendamiento, va dentro de los gastos financieros. El arrendamiento también debe determinar si arrendar el activo es menos costoso que comprarlo, o sea, no hay que olvidar el valor presente neto. Ojo con eso, ¿verdad? Y también ver lo otro que habíamos hablado. Hay que revisar si realmente conviene alquilar o comprar, dependiendo de las circunstancias, porque yo necesito garantías, necesito activos fijos para garantizar mis financiamientos. Entonces, ojo con esos puntos. Hay que revisar si conviene realmente comprar o alquilar. Cada caso es especial. Recuérdense que las empresas que todo lo alquilan no se miran muy estables. Por ejemplo, una minera que todo lo tiene arrendado. Y hoy en día, créanme, todo se arrenda, todo se hace leasing. A mí me han ofrecido hasta para abrir tiendas que me construyen y me arrendan y me hacen en leasing la tienda completa. O sea que para todo existe leasing, ¿ok? Entonces revisen bien porque, como les decía, en una minera, y también tienen razón, no las juzgo. Imagínense las mineras con todos los problemas, ¿qué compañía sobrevive sin poder operar como la minera San Rafael? O sea, por eso es que muchos quieren salir corriendo a la hora de un problema, porque eso es lo que se mira con una empresa que todo lo arrenda y no es dueña de ningún activo, que en cualquier momento se puede desaparecer. Y eso no da solidez y para los negocios implica riesgos. Entonces, ojo con eso, qué compro y qué arrendo. El valor residual estimado, ¿sí? ¿Cuánto me va a quedar del equipo? ¿Por qué? Si lo puedo vender más adelante. Entonces, el valor residual estimado es importante. El incremento en la disponibilidad de crédito. ¿Por qué?
porque piensen que no es lo mismo pedir préstamo para ir a comprar un activo que hacer el leasing. Son figuras diferentes, aunque parecidas, pero el préstamo a la larga va a pasivo, en cambio el arrendamiento pues es un gasto. Entonces hay que revisar eso contablemente. Y también, y muy importante, crédito fiscal a la inversión y depreciación acelerada. Por ejemplo, si yo hago en leasing un vehículo, ustedes saben que el vehículo, si yo lo compro, resulta que lo tengo que depreciar en 5 años. Mientras que si yo hago un leasing y lo hago a 3 o a 2, pues ya deprecié mi bien, o sea, ya lo tiré al gasto en 2 años. Eso es lo que se le llama la depreciación acelerada. Por esas razones el arrendamiento es muy útil, es muy bueno, solo que yo sí tengo mis reservas en Guatemala y por lo que no me gusta en Guatemala es que no ocurre en todas las partes del mundo, pero en Guatemala sí. Si por ejemplo yo compro un vehículo que cuesta 100,000 quetzales más el IVA son 112,000, a mí me hacen el leasing sobre 112,000 y después me están dando facturas sobre 112,000. O sea que pagué IVA 2 veces, que eso es lo que no me gusta de Guatemala, pero en otros países funciona diferente, ¿ok? Pero en fin, quitando eso, el leasing es una herramienta maravillosa y ya como se los dije, muchos negocios están basados en eso. Vayan ustedes a comprar muchos bienes, por ejemplo, para limpieza, para equipos de lo que quieran. Todos, así como venden, alquilan montacargas, vehículos, computadoras multifuncionales, lo que se les ocurra hay en leasing. Ojo, ¿verdad? Eh, Como les dije, muy cuidadosos en la posición que están tomando, pero beneficiosa la herramienta en términos financieros, claro. Y si se dan cuenta, son métodos de financiamiento a largo plazo. Un leasing no tratamos de hacerlo pues a cortísimo plazo, a menos de que lo hagamos como estrategia fiscal, pero nos sirve para mucho, mucho método de financiamiento. Beneficiosa la herramienta. Un ejemplo, una Caterpillar que vende tractores, les apuesto que hace más en arrendamiento y alquiler por poco tiempo de esos bienes que venderlos. Entonces, fíjense, son negocios muy, muy atractivos en términos financieros. Bueno, jóvenes, y con este último slide terminamos la unidad número 2.